Iniciando grabación. Buenas noches. Hoy el grupo de West Palm Beach, Príncipe Rakowski, empieza su conferencia de hoy en el libro Los manuscritos perdidos. Los manuscritos perdidos de la Blavatsky. Entonces vamos a leer la meditación. Desde nuestro centro interno de paz, sintamos armonía con nuestro grupo. Irradiemos la paz para estar en armonía con todos los que nos rodean y con la naturaleza circundante. Sintamos unión con todos los buscadores de la verdad en el planeta para constituir un núcleo de la fraternidad universal de toda la humanidad. Mantengamos nuestras mentes en esa unidad y quietud para que la bendición y el amor de los grandes seres de la jerarquía terrestre puedan descender a nuestro grupo. Que esa bendición y amor se difunda a todos los seres y a todas las criaturas, aliviando todo sufrimiento y eliminando toda ignorancia. Invocación de inicio. Que los venerados maestros de sabiduría y compasión que dieron al mundo la teosofía y la sociedad teosófica nos ayuden en este trabajo que vamos a realizar en beneficio de la humanidad. Ustedes tienen la palabra. María Elena, ¿tú tienes el libro abierto? Víctor. Sí. Ya debe tener el María, ya. Sí, tiene el micrófono cerrado por el reloj. Puedo leer, pero no puedo abrirlo aquí. Pero tú puedes poner el libro. No lo puedo compartir porque estoy en una máquina en la que el Skype no entra. Donde está el libro no entra el Skype. Lo puedo pasar, pero eso me toma un poquito. A ver, déjame ver si lo puedo pasar para allá ahora mismo. Manuscrito perdido. ¿Tú no lo tienes, Néstor? Sí, ¿en qué parte quedaron? Estamos en la página 13. En la página 13. Los manuscritos perdidos nuevos que se circularon. Ahí está, apareció. Mira, ahí está. Ernesto lo puso. Qué bien. Ah, perfecto. Página 13, el párrafo es... Ahí mismo podemos empezar. Espérate, que no puedo subir este. José, empieza tú, empiezo yo. Hace rato que parece que hice gestos inadecuados y fuerzas inadecuadas y tengo... Ya puedo hablar, se cambió el reloj. Si no, yo empiezo, no hay problema por eso. Sí, estamos empezando un poquito más abajo, un párrafo un poquito más abajo. ¿Quién está compartiendo? Ernesto. Empieza ahí mismo. Señor Ellis, creo que nunca debemos olvidar que se le llama teoría atómica. Nunca se le ha llamado de otra forma. Ahora responde Blavatsky. Ay, pero incluso la palabra teoría ahora se usa en un sentido erróneo por las escuelas modernas, como lo muestra Sir William Hamilton. Nota, Sir William Hamilton, metafísico escocés del 1788 al 1856, fin de la nota. ¿Por qué ellos, una vez que se ríen de la metafísica, deben usar un término puramente metafísico cuando lo aplican a la ciencia física? Y están aquellos para los que la teoría y los axiomas significan lo mismo. En tanto que su teoría favorita no sea completamente trastornada hoy, lo que pasa más seguido que el año bisiesto, ellos lo consideran
como un axioma. Y hay de aquel que se atreva a dudarlo o incluso tocarlo fuera de los sagrados recintos de los fanáticos de la ciencia. Ya va otra pregunta. No, no hay maestro ni nada. La pregunta dice, señor Ellis, es el que hace la pregunta. ¿Es su inventor Dalton quien la llamó teoría atómica? Y dice que Dalton, John Dalton, físico inglés de 1766 a 1844, destacado por sus ideas sobre la teoría atómica. Fin de nota. ¿Es su inventor Dalton quien la llamó teoría atómica? Dice Blavatsky. Bueno, procedamos. Dice el señor Cady. Usted habla de 7 eternidades. ¿Cuáles son las 7 eternidades? ¿Y cómo puede haber esa división en pralaya, donde nadie es consciente del tiempo? Responde Blavatsky. El astrónomo moderno conoce las ordenanzas del cielo, entre comillas esa frase, aún menos que su antiguo hermano. No obstante, si se le preguntara si puede crear Mazzaroth, nota, Mazzaroth mencionado en Job, capítulo 38, versículo 32, interpretado como las constelaciones, fin de la nota, repito la pregunta. El astrónomo moderno conoce las ordenanzas del cielo y aún menos que su antiguo hermano. No obstante, si se le preguntara si puede crear Mazzaroth en su momento o fuera de él, quien extienda el firmamento, el astrónomo contestaría negativamente, previniéndolo de especular sobre la edad del sol, la luna y los tiempos geológicos, cuando en ese tiempo no había un hombre vivo sobre la tierra, con o sin conciencia. Pregunta, ¿por qué los antiguos no podrían especular o conocer hacia atrás y hacia adelante, como lo hacen los modernos? Buena pregunta de Blavatsky. Dice Kehle, ¿por qué debe hablar de 7 eternidades? ¿Por qué lo pone de esa manera? Y Blavatsky responde, por la invariable ley de analogía. Como el Manvantara se divide en 7 períodos, también lo hace el Pralaya. Como el día está compuesto de 12 horas, así también la noche. Debemos decir que porque estamos dormidos durante la noche y no somos conscientes del tiempo, las horas no corren de la misma manera, pasan y los relojes suenan, aunque quizás no las oigamos o no las contemos. Pralaya es la noche después del día manvantárico. No hay nadie alrededor y la conciencia está dormida con el resto, pero ya que existe y está en plena actividad durante el Manvantara y que está plenamente vivo al hecho que la ley de analogía es inmutable, y siendo así, igualmente debe actuar en los dos extremos. Entonces, ¿por qué no podría usarse la frase? Oye, María Elena, sube un poquito, Ernesto, sube un poquito ahí. ¿Quién es el hermano de él? Ahí que dice, el astrónomo moderno conoce, a ver, sí, ajá, el astrónomo moderno conoce las ordenanzas del cielo, aún menos que su antiguo hermano. ¿Quién era el hermano? Bueno, tal vez se está refiriendo ahí a los hebreos, porque menciona adelante lo que es el libro de Job, que ahí se describe el nombre de una constelación para ellos, Mazzaroth. Antes de los astrónomos, o sea, la ciencia más antigua era la astrología, que era la madre, según dicen aquí, la madre loca de una hija cuerda. Ah, bárbaro, bárbaro, gracias.
Y además ahí está tratando algo sobre lo que es la duración del tiempo. Y le preguntan por qué se divide en 7 eternidades. Había dormitado el Eterno Padre Madre durante 7 eternidades. Entonces ella responde pues, que es por la ley de analogías. Así como el día viene la noche y tienen casi la misma duración de 12 horas. Es la respuesta que le da. Bárbaro, sí, gracias. Entonces ahora pregunta, después de la pregunta de Blavatsky, que dice que por qué no puede decirse que tiene 7 eternidades en Pralaya, le dice Elis, me gustaría saber cómo puede contar una eternidad. Y dice Blavatsky, aquí estamos. ¿Por qué nosotros, occidentales, somos suficientemente tontos para hablar y especular sobre algo que no tiene ni comienzo ni puede terminar? Por lo que los antiguos deben haber hecho lo mismo. Termina la pregunta. Yo digo que ellos no lo hicieron. Nadie en la antigüedad usó eternidad para referirse a algo que no tenía principio ni fin. Tomen a los griegos, hablando de aeons. ¿Esto significa algo eterno? Ciertamente, no más que sus naroses. Nota, naros, un ciclo de 600 años, fin de la nota. Ellos no tenían una palabra para la eternidad en el sentido que nosotros le damos. Para Brahman y Ein Sof y el Servana Akerne, nota, Servana Akerne del persa, tiempo sin límites, fin de la nota. Y el Servana Akerne del Avesta representan solo esa eternidad. Todos los otros periodos son finitos. Todos eran astronómicos. Además, basados en años tropicales y otros enormes ciclos, los cuales son finitos y por consecuencia no son eternidades, sino una manera de hablar de la eternidad. Es la palabra aeón en la Biblia la que fue traducida como eternidad. Y sin embargo, no solo es un periodo, sino que también significa un ángel y un ser. ¿Algún comentario ahí? Arriba, Ernesto, que yo sé que tú lo tienes. Ahí están analizando lo que es los tiempos, el tiempo finito que los antiguos calculaban y también lo compara con el tiempo infinito, que ya sería que está más allá de la manifestación. Lo menciona como ejemplo el para Brahman, el Ein Sof y el de los persas, el Servana Kerne, que es el tiempo sin límites. O sea que ellos tenían sus divisiones, le pregunta por los naros, que miden más o menos 600 años, y tenían también los kalpas, los yugas, etcétera. Y también lo dice acá lo que son los años tropicales, que duran más o menos 25.000, cuando el Sol se entra por una constelación por 2.000 años específicamente. Y ahí le dice que esa palabra eternidad fue traducida de la Biblia, que la palabra correcta era aeón, de los antiguos. Y sin embargo también tiene otros significados que también son un ángel y un ser, o sea, estamos en un periodo. Por ejemplo, Cristo puede ser un periodo porque el tiempo se dividió antes de Cristo y después de Cristo para los occidentales. Y era un ser muy, muy especial. ¿Algún otro comentario? Si no, seguimos para adelante. Bueno, ahora pregunta el presidente. Pero no es cierto decir que en Pralaya es el gran aliento. Blavatsky. Ciertamente, ya que el gran aliento es incesante, es el perpetuum mobile universal. Dice el presidente. Pregunta, si esto es así, ¿no es posible dividirlo en periodos? Esto quita la idea de la absoluta y completa nada. Parece incompatible que hable de cualquier número de periodos, pero si toma el gran aliento, podría decir que hay tantas inspiraciones y exhalaciones del gran aliento.
responde Blavatsky. Y esto destruiría la idea de descanso absoluto. Si esta absolutez de descanso no estuviera contrarrestada por la absolutez de movimiento. Por lo tanto, una es tan buena como la otra. Hay un magnífico poema sobre Pralaya. Olvido el nombre de su autor hindú. Está escrito por un antiguo rishi y él escribe y compara el movimiento del gran aliento durante el Pralaya con el movimiento rítmico del océano. Es una imagen magnífica. Es la única referencia sobre este tema que haya conocido o incluso que haya escuchado. Dice un señor, la única dificultad es cuando la palabra eternidad es usada en vez de la palabra aeón. Dice Blavatsky, ¿por qué debería usar la palabra griega cuando puede usar una palabra inglesa? Yo doy la explicación en la doctrina secreta diciendo que los antiguos no tenían algo semejante a la eternidad como se entiende comúnmente. Bueno, ¿algún comentario ahí? Venga. Ernesto. Miren, en la parte de arriba está muy interesante la comparación que hace entre ese poema con el Gran Aliento. Dice que lo compara el movimiento del Gran Aliento durante el Pralaya con el movimiento rítmico del océano. Es la pregunta, ¿por qué siempre hay olas que vienen en ese vaivén? ¿Qué es lo que origina un corazón que late, etcétera? Pueden ser otros planetas. Y dice algo así de que estaban con el Rishi, el nombre de su autor hindú. El Rishi es un gran sabio. Y hacia arriba una comparación entre el espacio y el movimiento, que ya lo hemos estudiado en otra parte en el proemio. Espacio abstracto absoluto y movimiento abstracto absoluto. ¿No más manitos? No. Señor, pregunta. Bueno, dice, aeon para el lector inglés ordinario no significa eternidad, pero Blavatsky le contesta, ya tenemos bastante de palabras extranjeras, he intentado evitarlas y ponerlas en inglés. El presidente, aeon para la mayoría de lectores cristianos europeos significa eternidad, ya que ellos la han traducido como por siempre jamás. Dice el señor Ellis. Eso siempre implica un comienzo, por lo menos. Dice el presidente, no, por siempre jamás, hacia atrás y hacia adelante. Señor Ellis, es sempiterno, tiene un comienzo pero no tiene un final. Si dicen algo en plural, lo dividen. Allí hacen un punto de comienzo y un punto de final. Siempre harán una división. Dice el presidente. Entonces está de acuerdo con las 7 eternidades. Y sigue debatiendo él. Pienso que solo es una palabra que puede ser tomada por algunos de los periodos. No pienso que haya alguna dificultad en absoluto. El significado de esto es que hay 7 fases concurrentes, progresando al mismo tiempo. Es una división del tiempo lateralmente. Esto es lo que quiero decir, si pueden entenderlo. Esto es lo que quería saber, si lo cuentan de esta forma. Y ahí acabó la pregunta. ¿Algún comentario hasta ahí? Sí, entonces. Entonces Blavatsky contesta, lo cuento de forma de traducir lo mejor que pueda el verdadero significado. Debe ser lo cierto, ¿no? Lo cuento, de forma de traducir lo mejor que pueda el verdadero significado de un texto muy difícil y abstruso, y luego darle la interpretación que se me enseñó y que he aprendido. Es justamente como usted dice.
porque si lee mi explicación, allí encontrará lo mismo. Ahora dice Mr. Cayley. Antes de que dejemos el tema, preguntaría, ¿la relación entre Pralaya y Manvantara es análoga a la relación entre dormir y estar despierto? Dice Blavatsky. Solo en un cierto sentido, por supuesto. Tiene esa relación si la toma en lo abstracto. Durante la noche todos existimos y somos, aunque dormimos y podemos estar inconscientes de estar viviendo. Pero durante Pralaya todo desaparece del universo fenoménico y se une en el noumenal. Por lo tanto, de facto hay una gran diferencia. Esa es la comparación que hacía con el día y la noche, con el Manvantara y el Pralaya. Lo que dormimos, estamos inconscientes, aunque sigue el tiempo y el espacio normalmente, pero ya en el Mahapralaya todo se disuelve, todo el universo fenoménico, todos los soles, galaxias, vuelven al noúmeno, a la raíz, que no es raíz, o sea que desaparecen. Bueno, pues sigue si no hay más nada. Señor Cayley, recuerde que nos dio una cosa muy interesante acerca del sueño, diciendo que era el lado oscuro de la vida. Entonces Pralaya es el lado oscuro de la vida cósmica, dice Blavatsky. Puede llamarlo así. Es una época de descanso. Incluso la materia cósmica, aunque sea indestructible en su esencia, debe tener un tiempo de descanso, a pesar de su condición laya. La absolutez de la eterna esencia que todo lo contiene tiene que manifestarse igualmente en el reposo y en la actividad. A lo que pregunta el señor Cayley. Antes de leer ahí, estoy leyendo demasiado rápido que veo que nadie pregunta. No, está todo el mundo. No, está bien, está bien. Ah, bueno, entonces sigo así. Dice el señor Cayley, la siguiente pregunta es acerca de la Loka 2, y entre comillas, no había tiempo porque yacía durmiendo en el regazo infinito de la duración. El primer punto, hasta ahí la frase, el primer punto es, ¿cuál es la diferencia entre el tiempo y la duración tal como se usan aquí? Dice Blavatsky, la duración no tiene un comienzo ni tampoco un fin, ni tiempo, como su mismo nombre implica, aunque podamos dividirlo en pasado, presente y futuro. ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo puedes llamar a ese tiempo, entre comillas, que no tiene comienzo ni fin? La duración no tiene comienzo y no tiene fin. El tiempo es infinito. Ahí muestra ese ejemplo claro de estos dos conceptos, duración y tiempo. Uno es más perfecto y manifestado, sin principio ni fin, como los números, y el otro ya es limitado y es condicionado, que es el tiempo que conocemos nosotros como humanos, en nuestro estado de conciencia. Tal vez, si me permite, también venga, podríamos, sí, gracias. También podríamos considerar que la duración es, mientras que el tiempo es ilusión. Para mí que el Pralaya siempre está, y dentro del Pralaya hay manifestación que llamamos Manvantara. Es un proceso que se repite periódicamente, pero en la duración siempre es, porque aunque haya manifestación, aquello que es o lo absoluto no deja de ser. No existe porque no está hacia afuera, pero sigue siendo, es. O sea,
no existe, pero es. No sé, es difícil estar especulando sobre lo que sucede en Pralaya, como bien dijo hace rato la señora Blavatsky. Lo que consideramos que ocurre en Pralaya es por analogía. En las primeras dos estancias de la doctrina secreta de cosmogénesis, según recuerdo, es en Pralaya. Pero todo eso se saca por analogía, porque no hay otra manera de poderlo conocer. Pero al mismo tiempo solamente, o sea, es difícil expresarlo con palabras, y más a nuestro nivel de conciencia. Bueno, es lo que puedo compartir. Lucila tiene la mano levantada. Sí, pero aquí lo que yo entiendo es que aquí hizo una comparación de Pralaya con el gran aliento, ¿sí? Que es lo mismo. Y luego dio el ejemplo del océano, las olas. O sea, yo lo que entiendo es que el movimiento no se detiene, aun cuando estemos en Pralaya, y aunque la materia, como dijo anteriormente, pues tenga que descansar, pero algo ha de estar en movimiento, aún durante el Pralaya. Es lo que yo entiendo. Y claro, pues la duración, pues aunque nosotros lo hemos entendido, que pertenece a la eternidad, aunque aquí dice pues que la eternidad no existe, pero pues así es como se nos ha metido la imagen, ¿verdad? Y que el tiempo pertenece a la manifestación, es finito, porque se manifiesta. Sí, aparece por manifestación. Sí, aparece. O sea, a la hora de que viene el tercer logos es cuando comienza el tiempo, porque aparece ya la mente. Ajá. ¿Terminaste? Ah, sí, gracias. No, Rafa tiene la mano levantada. Sí, gracias. Efectivamente, como lo acaba de mencionar Lucila, el aliento siempre está, porque recuerdo a Martin que hizo una analogía, ¿no? Es como, menciona a Karana, dice, es como el reloj que pones para poderte despertar a determinada hora. Uno está dormido, pero el reloj está en movimiento, y llegada la hora, el momento de la actividad en nuestro mundo, o este Manvantara, hay algo que indica el comienzo de un nuevo Manvantara, y ese es el movimiento. O sea, aparentemente en Pralaya está en reposo, pero seguramente se refiere al reposo de la materia, que es homogénea. Pero hay algo que siempre está en movimiento. Gracias. Bueno, entonces sigue. Lucila tiene la mano levantada otra vez. Pues yo me imagino que si la materia está en reposo, yo me imagino que el espíritu pues ha de estar en movimiento, asimilando todo lo que durante el Manvantara pues adquirió, me imagino, sí, porque pues puedo estar equivocado. Bueno, así es como pienso que pudiese ser. Según recuerdo, perdón. No, perdona, yo no debo hablar, dale tú. Nada más con lo que acaba de comentar Lucila. Según recuerdo, se habla de algo más allá del espíritu. O sea, espíritu y materia ya tienen que ver con la manifestación. Pero ¿de qué manera le podemos llamar a aquello que es inconocible? Rosa María tiene la mano levantada y después María Elena. Venga, Rosa María. Yo solo quiero decir que el movimiento nunca
cesa, tanto en lo manifestado y en lo manifestado. Nunca va a cesar el movimiento. Hay cambios de lo manifestado a materia, se manifiesta la materia, pero el movimiento nunca va a cesar. Porque si deja de cesar el movimiento, no hay vida. Y hay vida en lo manifestado también. Todos esos átomos permanentes, todo lo que forma el universo, todo está en constante movimiento. El movimiento no va a cesar jamás. Y fíjate cómo ella explica, el eterno, que le dio una palabra para decir lo infinito. No sabemos ni cuándo tiene principio, ni cuándo tiene final o más marca, porque está en constante movimiento. Pasan de un sistema a otro en constante movimiento. Esto es lo único que quería decir, que el movimiento nunca cesa. Yo bajé la mano porque es que coincido plenamente contigo. Era precisamente lo que iba a preguntar, a decir. Bueno, pues Berenice tiene la mano levantada entonces. Gracias. Es que más adelante nos da un poco más de detalles. La verdad es que hoy estuve leyendo, como fue la instrucción de estudiar un poco, entonces estuve leyendo y más adelante te da un poco más de información. Creo que es mejor continuar. Señor, la duración es una pregunta. ¿La duración es la concepción infinita y el tiempo la finita? Dice Blavatsky. El tiempo puede ser dividido, la duración no. Por eso se usa la palabra duración. Dice Mr. Kingsland. La única forma que puede definir el tiempo es por los movimientos de la Tierra, dice Blavatsky. Pero también puede definir el tiempo de acuerdo a sus ideas, ¿no es cierto? Dice Kingsland. ¿Quiere decir la duración? Blavatsky. No, el tiempo. Porque de la duración no es posible dividirla o poner marcas en ella. Eso es imposible. Kingsland. Pero podemos definir el tiempo por ciertos periodos. Blavatsky. Pero no la duración, que es la única eternidad real. En este universo finito y fenoménico, desde luego que se puede. Todo lo que se puede hacer es dividir el tiempo en duración y tomar las ilusiones como realidades. Arriba, ¿algún comentario? Venga. Ahí están tratando la diferencia entre el tiempo condicionado y la duración que es incondicionada. Entonces, aquí le pregunta si solo podemos dividir el tiempo de acuerdo a los astros, por el día y la noche, por la rotación de la Tierra. Ella también le explica que sí, pero de otra manera también se puede dividir por las ideas, ya sea por otros periodos, otros eones. Y después finaliza con esto de que este universo es finito y fenoménico, o sea, es una ilusión, porque todo tiene aquí un final, no es algo inmutable, permanente y eterno, como es la realidad, que es la duración en sí. La duración no se puede dividir en pasado, presente ni futuro, como si el tiempo no lo podemos dividir. Bueno, pues sigamos. Dice el señor Quija. Pero sin esto no, bueno, espérate, déjame volver atrás porque decía Blavatsky, no la duración, que es la única eternidad real. En este universo finito y fenoménicos, desde luego que se puede. Todo lo que se puede hacer es dividir el tiempo en duración y tomar las ilusiones como realidad, dice Kingsland. Pero sin esto no podría definir el tiempo de ninguna forma, dice Blavatsky. ¿Por qué no? La división natural del tiempo es la noche y el día. 15. La idea esencial de la duración es la existencia, me parece. Y ahí llega Blavatsky. La existencia tiene periodos limitados y definidos. Y la duración es algo que no tiene ni comienzo ni fin. Mientras que es algo perfectamente abstracto.
y contiene al tiempo. El tiempo es el que no tiene duración. La duración es como el espacio. El espacio como una abstracción es infinito, pero en su concreción y limitación, el espacio se convierte en una representación de algo. Claro que pueden llamar al espacio la distancia entre este libro y esta meta, o entre estos dos puntos, cualesquiera que puedan imaginar. Puede ser enorme o puede ser infinitesimal. No obstante, siempre será espacio. Pero todas estas especificaciones son divisiones de acuerdo a las ideas humanas. En realidad, el espacio es lo que los antiguos llamaron la deidad misma, dice Kingsley. Entonces el tiempo es lo mismo que el espacio, Dios mío, Kingsley. Ellos son uno en lo abstracto, señora Blavatsky. Como dos abstracciones, ellos pueden ser uno. Sin embargo, yo diría duración y espacio, no tiempo y espacio. No tiempo y espacio. Aquí, mira, más o menos, ya pasamos a la primera bloque, la que estuvieron analizando en las preguntas anteriores, que era sobre todo el espacio, el logo femenino, que era femenino, esto que lo otro. Ya en la segunda bloque ya trata el principio masculino más importante, que es la duración, no es el tiempo, pero que son los grandes titanes que dice que en lo abstracto son uno, estos dos grandes, espacio y duración. Bueno, sigue entonces. Señor Kelly, el tiempo y el espacio tienen una diferenciación, siendo el tiempo el carácter subjetivo que corresponde al espacio, lo objetivo, siendo uno el lado objetivo y el otro el subjetivo de toda manifestación. El presidente. Realmente ellos son el único atributo del infinito. Pero atributo es una palabra errada, puesto que es coextensiva con lo infinito. Pero también es una palabra difícil. Ellis, ¿cómo puede decir esto? Ellos no son nada más que la creación de su propio intelecto. Ellos son nada más que las formas en las que no se puede evitar concebir las cosas. ¿Cómo pueden ser llamados atributos? Tomen el concepto de causa y efecto. Estos no son nada más que la forma en que piensan de las cosas. Si tuviera un cerebro diferente, pensaría en las cosas de una manera diferente. Entonces dice Blavatsky. Y ahora usted habla como hablaría un idealista. Nosotros no hablamos del mundo fenoménico, sino del universo noumenal. No hay espacio ni tiempo, pero hay duración y espacio abstracto. En el catecismo oculto se pregunta, ¿qué es aquello que siempre es, aquello que no se puede imaginar como no siendo? Hágase lo que hagas. La respuesta es el espacio. ¿Por qué? Podría no haber un solo hombre en el universo para pensar en él, ni un solo ojo para percibirlo, ni un solo cerebro para sentirlo. Pero aún el espacio es. Y usted no puede evitar. Mira, arriba estuvo interesante lo que mencionó, creo que Ellis, que sobre estos dos principios, uno es el que está afuera, objetivo, que es el espacio, obviamente, ¿no? Y el otro sería que está dentro de nosotros, el subjetivo o la conciencia, que sería la duración y el tiempo. Son como el espíritu y materia en estos dos, una dualidad, pero son uno en sí. Y al final ella finaliza hermosamente con esa parte del catecismo oculto sobre todo lo que fue, es y será, haya ojo o no haya cerebro para percibirlo, que es el espacio. No sé si estiman que sería conveniente volver a releerlo, porque hay rejuegos de palabras que son básicas aquí. ¿Desde dónde, José? Desde donde empezaron a hablar los tres que están hablando. O sea, O más arriba.
Ya Yo por voy por... aquí, más o menos, de ahí el tiempo y el espacio tienen, de ahí hasta allá abajo. Me pareció a mí, ustedes están de acuerdo todo el mundo. de Blavatsky. No, del tiempo, señor Keitel. Él dice ahí, dice, El tiempo y el espacio tienen. el tiempo y el espacio tienen una diferenciación. Ahí dice Sí, él pero- eso, lo que entendí yo ahí. Sí, Ahí mismo, no sé. Sí, pero- me parece a mí. Ahí, estoy buscándolo aquí Hay que ver si los demás también están de acuerdo en hacerlo. Si no, siguen adelante. No veo tu palabra, tu página ahí, Ernesto, porfa. Ahí está en amarillo ya, el tiempo y el espacio. Ajá, mi amor, pero yo no leo por ese libro porque está lleno de coloritos. Yo estoy leyendo por el mío que le pongo la letra grande. Ah, bueno, yo te lo leo si tú quieres. Bueno, está bien, léelo, pero me hacía falta la página de todas maneras. Creo que la 17 dice el libro en PDF. Ah, ya iba por la 17 de este 15. libro. Gracias, ya iba por la 15. Ya lo tengo. Pues dale. El tiempo y el espacio tienen una diferenciación, siendo el tiempo el carácter subjetivo que corresponde al espacio, lo objetivo, siendo uno el lado objetivo, el espacio, y el otro el subjetivo, el tiempo, de toda manifestación. El presidente. Realmente ellos son el único atributo del infinito, pero atributo es una palabra errada, puesto que es coextensiva con lo infinito, pero también es una palabra difícil. Elis. ¿Cómo puede decir eso? Ellos no son nada más que la creación de su propio intelecto. Ellos son nada más que las formas en las que no se puede evitar concebir las cosas. ¿Cómo pueden ser llamados atributos? Tomen el concepto de causa y efecto. Estos no son nada más que la forma en que piensan de las cosas. Si tuviera un cerebro diferente, pensaría en las cosas de manera diferente. Blavatsky. Entonces me para cuando quiera. Blavatsky. O cualquier otro me para. Y ahora usted habla como hablaría un hilo idealista. Nosotros no hablamos del mundo fenoménico, sino del universo monoumenal. No hay espacio ni tiempo, pero aún hay duración y espacio abstracto. En el catecismo oculto se pregunta, ¿qué es aquello que siempre es? Aquello que no se puede imaginar como no siendo. Hagas lo que hagas, la respuesta es el espacio. Porque podría no haber un solo hombre en el universo para pensar en él, ni un solo ojo para percibirlo, ni un solo cerebro para sentirlo. Pero aún el espacio es. Usted no puede evitarlo. Elis. Porque no puede evitar pensar en esto. Blavatsky. Mi pensamiento o el suyo no tienen nada que ver con esto. El espacio existe allí, donde no hay nada, y debe existir en el vacío total, así como en cualquier otro lado. Eris. Los filósofos lo han reducido a esto. Ellos dicen que no hay nada más que atributos, nada más que accidentes. Blavatsky. Buda dijo algo aún mejor que esto. Él dice, hablando de nirvana, que el nirvana, después de todo, es también una ilusión. Él dice. Pero ya ahí me voy más para adelante, ¿ok? No llamaría al espacio eterno y la duración como los únicos atributos del infinito. Blavatsky. No le daría al infinito ningún atributo en lo absoluto. Solo lo que es finito y condicionado
puede tener atributos. Una respuesta bastante profunda la que le dio. Y arriba mencionó algo bastante perplejo, lo que dijo Buda, que supuestamente hasta el nirvana es una ilusión. Esto casi no lo trata en otras partes. Uno piensa que nirvana es la absoluta verdad, estado de beatitud perfecta, bienaventuranza, etc. Pero uno piensa, Pero nirvana todo el se pensamiento. llega en este plano donde somos humanos, tenemos cuerpo, estamos pensando y estamos analizando. Por eso es que pienso que Buda debe haber expresado en esa forma. Lucila tiene la mano levantada, si acabaste. Es que, bueno, se dice que el nirvana es un estado de conciencia. Y al ser un estado de conciencia, pues puede ser una ilusión. Creo yo. Aunque sea en un nivel muy elevado. Coincido plenamente. ¿Sigo? Berenice. No, Berenice ha levantado la mano. Creo que lo que refiere realmente tiene que ver con la forma en la que ella trata de explicar lo que desde el mundo material perciben las personas que le preguntan, porque dado que están pensando en lo material y en los límites de la materia, no pueden llevar su pensamiento a algo más allá de lo material, algo más sutil, más sublime, más elevado. Y a lo que yo entiendo se refiere, ese algo no tiene atributo, es todo. Es algo complicado de explicar cuando uno está acostumbrado a pensar en lo material y no salir de lo material los lleva a tener esa confusión. Eso es lo que yo entiendo. Gracias. De acuerdo, Berenice. Rafa tiene la mano levantada. Sí, gracias, Víctor. Bueno, miren, una interpretación sobre el nirvana. Recordemos que nos dice que Platón y Confucio son como seremos en la quinta ronda y Gautama Buda como seremos en la sexta ronda. Si pensamos un poquito, Gautama Buda va a continuar su evolución en la misma sexta ronda y en la séptima, todavía faltan esas. Entonces, el periodo nirvánico, considero, por decirlo de alguna manera, es el estado de pralaya, considerando que pralaya pues hay universal, hay planetario, en fin. Entonces, aquellos que han logrado su evolución al nivel humano, que han alcanzado el nivel de, no sé si llamarle superhumano o más allá del humano, pues algunos se van a descansar un periodo de tiempo y aparecerán en la siguiente ronda. Por eso considero que es como lo dice aquí, es ilusorio, ¿sí? Porque y los que renuncian a ese nirvana se quedan para ayudar a la humanidad, pero al final logran el paranirvana. No sé si el paranirvana también sea una ilusión, pero como que ya es otro nivel. Ya pensaría que el paranirvana es como lo que está diciendo la señora Blavatsky respecto a la duración, al espacio. Y el nirvana pues más bien es como relacionado con el tiempo. Y bueno, el otro, el espacio absoluto, y el nirvana con el espacio como lo conocemos. Más bien es como que se pasan un tiempo, llámenle un ión o qué sé yo, de descanso.
como que dejan este mundo de sufrimiento y se van a otro pues de sentirse uno con lo que es, algo así, para poder entender esto de que es una ilusión el nirvana. Gracias. Bueno, si no hay más nada, sigue. Señor Ellis. Sí, yo lo que sé es que el paranirvana es más elevado que el nirvana. Repite lo que dijiste, Lucila, que no... Que el paranirvana es más elevado que el nirvana, así como está explicando Rafa, o sea, es superior al nirvana. Más allá del O sea nirvana. que más allá, así es de que los que ya llegan al paranirvana, pues están alcanzando un estado superior que el nirvana. Podríamos considerar que el Devachan es una especie de nirvana, pero es finito, por decirlo así, porque tenemos que reencarnar nuevamente. Ya nirvana propiamente es un Devachan aún mayor, pero finalmente regresan a continuar su proceso evolutivo. Porque la evolución nunca se acaba. Así es. Bueno, sigue si no hay más nada. No llamaría al espacio eterno y la duración los únicos atributos del infinito. No le daría, dice Blavatsky, no le daría al infinito ningún atributo en lo absoluto, solo lo que es finito y condicionado puede tener atributos. Perdón que repetí ahí dos cosas. Señor Kedley, usted toca una cuestión que se plantea aquí. El tiempo y el espacio en la filosofía moderna son concebidos, como usted dijo, simplemente como formas del cerebro físico humano y no existiendo aparte del intelecto humano, tal como lo conocemos. De aquí surge esta antigua cuestión. No podemos concebir ninguna materia que no tenga extensión como consecuencia, entre paréntesis, como consecuencia de esa facultad o esa peculiaridad de la facultad mental, ninguna extensión que no sea extensión de algo. ¿Es lo mismo en los planos superiores? Y si es así, ¿cuál es la sustancia que llena el espacio absoluto y es idéntica al espacio? Verá que esto trae el foco a la cuestión. Dice Blavatsky. Es lo mismo en otros planos. Ahora, ¿cómo puedo responder su pregunta? Nunca he viajado en el espacio absoluto hasta donde sé. Todo lo que le puedo dar son simplemente las especulaciones de aquellos que tienen 1000 veces más cerebro que yo o cualquiera de ustedes. Algunos de ustedes las llamarían caprichos. Nosotros no. Él nos responde su propia pregunta. En la misma pregunta, Blavatsky, ¿cómo? Él presupone que esta es la única manera en que la mente puede pensar. Yo digo que en este plano nuestro intelecto está limitado. De esta manera solo concebimos la materia extendida. Si su alma o cualquier otra cosa pudiese comprender, nos imaginaríamos por un momento en otra forma. No pueden obtener una respuesta con palabras para esto. ¿O sí? Su intelecto tiene que entender esas palabras. De aquí que el intelecto, no siendo capaz de comprender de ninguna otra manera, no puede obtener una respuesta en ninguna otra forma. Viene Blavatsky. En este mismo plano no solo están los intelectos de los hombres, hay otros intelectos o inteligencias, llámelas como quieran,
La mente de los animales, desde el más elevado hasta el más inferior, desde el elefante hasta la hormiga, puedo asegurarles que la hormiga tiene, en relación con su propio plano, un intelecto tan bueno como el que nosotros tenemos. Si no nos lo puede expresar en palabras, igualmente muestra elevados poderes de raciocinio, igual y superior al instinto, como todos sabemos. Así que, encontrando en este plano nuestro tantos y tan variados estados de conciencia e inteligencia, no tenemos derecho de tomar en consideración o en cuenta solamente nuestra conciencia humana, como si no hubiese otra. Tampoco nosotros podemos, más allá de aceptarlo como un hecho, presumir de decidir qué tan elevada está la conciencia animal y la de los insectos. ¿Algún comentario ahí? Qué magistral respuesta aquí le dio Elena sobre esto. ¿Cómo responder a esto que pensaban los académicos, los científicos, los intelectuales, que solo el hombre existen esas dos condicionales, espacio y tiempo? Entonces él le responde con las hormigas, cómo se organizan ellas, cómo se comunican, cómo siguen a otras, cómo guardan los alimentos, cómo forman sus hogares, eso, y lo compara que es tan grande esa inteligencia como la de nosotros en nuestro propio espacio, o las abejas. Yo creo que no hay hormigas traidoras. Las del otro. ¿Hormigas traidoras, tú dijiste? Sí, porque está comparando a la hormiga con los hombres. Yo creo que sé que no es hormiga traidora. Mira, Lucila creo que quiere hablar. Lucila tiene la mano levantada. Pues sí, porque está diciendo que que en nuestro plano hay tantos y tan variados estados de conciencia e inteligencia que no tenemos derecho a tomar en consideración o en cuenta solamente nuestra conciencia humana. ¿Qué es lo que hacemos? O sea, como si no hubiese otra. O sea que aquí, pues como dice Ernesto, ¿verdad? Les está respondiendo, y a nosotros también, que nos consideramos los reyes del mundo, ¿o no? La conciencia de las hormigas también forma parte de nuestro plano, y es tan inteligente como nosotros en su plano. Y es que hasta las plantas tienen su inteligencia para sobrevivir y para ayudarse. Todo. Todo tiene inteligencia. Pero uno piensa que nada más nosotros. No creemos, sí. Francisco tiene la mano levantada y después Rafa. Sí, no quiero repetir lo que han dicho, estoy de acuerdo, pero creo que es algo muy sencillo, es algo que en términos de nuestra tradición, lo que no comprendemos, lo que no sabemos, entendemos que no existe. Por lo tanto, al no conocer que puede haber otros tipos de lo que llamamos conciencia o otros niveles o otras, pues nosotros decimos que no lo tienen, que es el hombre el único que tiene. Basta con tener esa experiencia directa con los animales, con cualquier parte de la creación, para saber que eso no puede ser así. José tiene la mano levantada, si acabaste. Ah, sí. Y somos tan ingreídos que nos creemos que somos lo único inteligente que existe, que los grandes científicos están buscando si hay vida en otro planeta. Cuando todo es vida, no hay nada sin vida. Qué tontería, sí, señor. Rafa tiene la mano levantada. Gracias. Sí, ya en algunos de los estudios que hemos tenido, vimos que donde hay vida y hay forma, hay conciencia. Todos participamos de la conciencia universal. Podríamos decir que somos un aspecto de esa conciencia universal. Precisamente lo que llamamos iluminación es hacernos plenamente conscientes de que somos esa conciencia universal. O sea, la conciencia se manifiesta a través de todas las formas
o todas las vidas. Pero eso se nos olvida y como ya lo han mencionado, pues creemos que somos los reyes del universo o el centro del universo. Y gracias. No sé si Francisco querrá hablar o se habrá quedado la mano. Ya, bueno. Señor House. Mira, Francisco levantó la mano, ¿sí? Ah, sí. Sí, ahora creo que se me olvidó. Bueno, es tan así que un ejemplo muy lindo para esto y que nos despierta es que descubrieron que hay unas neuronas sensoriales en el corazón que tienen la capacidad de ser consideradas como un organismo complejo de razonamiento del ser humano, otro sistema de razonamiento para el ser humano. No es el primero, también se había hablado anteriormente del sistema digestivo, no sé si es lo mismo que el gut, que también es considerado que cuando uno dice siento aquí, siento allá, o sea, esto es interesante porque nosotros no sabemos, pues nos atrevemos a decir que no es. Y a juzgar y a condenar y a definir, no teniendo puntos suspensivos que decir, por ejemplo, no es que no lo hagamos, hay que decir hasta donde hemos aprendido, esto se conduce así. Y miren todo lo que ha pasado con todos los adelantos científicos que son exponenciales, que estamos yendo bien rápido ahora, y mientras más la ciencia se abra a las consideraciones de esto, puede confirmar muchas de estas cosas que estamos estudiando. Si quiere yo sigo leyendo. Sí, te iba a pedir eso, por favor, por apagar el micrófono por el reloj. Sí. Dale. Aquí da una sentencia muy interesante que dice que la hormiga incluso tiene elevados poderes de raciocinio, si no tiene mente, no tiene manos, supuestamente. Un autor decía por ahí de que supuestamente las hormigas y las abejas la trajeron de otro plano superior a esta tierra. Bueno. En los años 70, la antropóloga Margaret Mead, que es una antropóloga famosa, yo creo que es de las mejores que ha tenido la humanidad, esa mujer hizo muchos estudios sobre las hormigas. Y todo eso que estamos diciendo, ya ella lo anticipó y ella publicó libros sobre las abejas y las hormigas, diciendo esto mismo que estamos. Y fíjate que Ernesto dice que vino de otro planeta. Posiblemente nosotros consideramos, dentro de nuestra limitada capacidad, consideramos que eso no puede ser. ¿Por qué no? Es como cuando decimos que nosotros consideramos que el hombre humano es humano y la forma humana es esta, porque nosotros somos así, y lo que no sea así, pues son monstruos. En realidad no seremos los monstruos nosotros. Bueno, seguimos. No, Lucila tiene la mano levantada. Sí, yo nada más quiero compartir una pequeña experiencia que tuve con las hormigas. Yo tuve una plaga de hormigas aquí donde vivo y lo tuve por un tiempo, ¿sí? Entonces yo me sorprendía cómo el ejército caminaba y se avisaban donde había comida, ¿sí? Y venían así como un ejército sin salirse de la fila y tenían su camino por donde subir arriba de la cocina cuando había alguna cosita, ¿verdad? Y ellos ya lo sabían. ¿Cómo lo sabían? Pues no sé, pero era increíble la organización que tenían para salir en ejército en la mañana, en la noche se iban. Ahí yo vi la inteligencia, la disciplina, porque también la disciplina tan grande que tenían, el olfato bueno, no sé, de olfato, ¿verdad? Para sentir dónde estaba la comida y avisarlo a todo el ejército para que y vamos a hablarlo de una migajita,
No estamos hablando de comida. Yo creo que tenían hambre. Es lo que puedo compartir, porque sí me sorprendí la disciplina, ¿sí? De no salirse de la fila y encontrar el camino, porque siempre era el mismo camino el que seguía. Increíble. Es lo que les quise compartir. Gracias. Bueno, José tiene la mano levantada entonces. Y yo pudiera agregar a eso que dice Lucila, que yo hace mucho tiempo tuve hormigas en la meseta, en la cocina. Y yo creo que fueron 2 o 3 días que estuve. Primeramente daba como unos golpecitos en la meseta y le decía, óigame bien, yo no quiero matar a ninguno de ustedes, pero sí necesito que se vayan de aquí, puesto que aquí es donde yo preparo los alimentos míos. Así que por favor, vayan a buscar comida a otro lugar. Lo hice, no sé, 2 o 3 días. No sé, no puedo garantizar de que me hayan entendido, pero no volvieron. Bueno, ¿no hay más comentarios? Dice el señor R. Hall, ¿por qué no? La ciencia natural lo puede averiguar. Entonces dice la señora Blavatsky, no puede. Ella puede especular y suponer, pero nunca podrá hacerlo con sus métodos actuales de adquirir certeza en esas especulaciones. Si Sir John Lubbock pudiese, después leo la nota, pudiese convertirse en una hormiga por un rato y pensar como una hormiga y recordarlo cuando regresara a su propia esfera de conciencia, entonces él sabría algo con certeza de ninguna otra manera. Voy a repetir esto otra vez para leer la nota. La señora Blavatsky dice, no puede. Ella puede especular y suponer, pero nunca podrá hacerlo con sus métodos actuales de adquirir certeza de esas especulaciones. Si Sir John Lubbock, y ahora viene la nota, Sir John Lubbock, político inglés, banquero y arqueólogo de 1834 a 1913, también fue autor del popular libro Hormigas, Abejas y Avispas en 1882, que fue reimpreso nuevamente en el 88. Y ese es el final de la nota. Aquí lo da con una fina ironía y sarcasmo sobre la ciencia, específicamente en este hombre, Sir John Locke. Dice, si él se pudiera convertir en una hormiga por un rato, ahí sí realmente sabría lo que son ellas. Así mismo. Entonces dice el señor, Rafa levantó la mano, venga. Gracias. Bueno, solo para comentar que de lo que he escuchado de algunos que meditan, por ejemplo, en una flor o algo así, que han llegado a sentir lo que siente la flor, no sé, o sea, han penetrado tanto en su meditación que llegan a unirse el que conoce, lo conocido y el conocimiento se hacen uno. Pero ese método, pues, no sé, no lo tiene la ciencia ni tampoco lo tengo yo, aunque intente meditarlo, ¿no? Pero tal vez algunos que lo han meditado, que han llegado a ese nivel, ese sea uno de los métodos para poder sentir realmente lo que es la conciencia de, en este caso, de las hormigas o de cualquier otra especie dentro de los reinos. Tal vez ese sea otro método, pero es un método interno. Sí, gracias. Exactamente eso dice Blavatsky. Si él fuera posible ser hormiga, lo sabría con certeza si lo recordara. Pero no hay otra forma. Bueno, pues sigue entonces. No, hay dos manos.
No, Rafa y Francisco que no. Sí, pero nada, Víctor, sí. Fíjate que en realidad volvemos a todo lo que hemos estado diciendo. Nosotros no sabemos, pues no aceptamos. Pero, sin embargo, si ustedes miran con una mente flexible, una mente abierta, todas las cosas que nosotros decimos, por ejemplo, no en nuestros libros de ciencia, sino en las experiencias de todo el mundo que pasan también, las historietas, las tradiciones. Ustedes ven cómo nosotros sabemos desde niños, los que ya tenemos alguna edad más avanzada, desde niños sabemos que los perros tienen mucho más sensibilidad, más inteligencia de lo que nosotros podemos medir y considerar. Ellos tienen algunos otros instrumentos que poco a poco se han ido determinando, porque ahora hay gente que se está dedicando más a estudiar, pero ese tipo de cosas. Pero lo que quiero decir es que nosotros no dejamos abierto a esas posibilidades, y eso es muy importante, porque estaba viendo un comentario sobre los cerdos, que es uno de los, si no es el animal, es uno de los animales más inteligentes. Creo que el otro también es el elefante. Pero sin embargo, cuando nosotros, ellos están en peligro de muerte, ellos lo sienten, ellos lo saben. Otro ejemplo paralelo a esto es cuando las personas han tenido experiencias de muerte, ¿no? De que han tenido un comeback. Estas personas que han muerto por un periodo de tiempo, se puede atestiguar que el lenguaje por donde le llegan los mensajes no te llega en tu idioma, pero en realidad eso no puede haber salido de tu idioma. Lo que quiero decir es, los perros, las aves, todos tenemos lenguaje, pero ese lenguaje no es el que necesariamente nos vamos a comunicar. Nos comunicamos en el lenguaje que es común a todos. Yo me atrevería solamente a tirar, y como por aquí no me pueden tirar piedras, pues yo me atrevo a decir que el lenguaje del amor, el lenguaje de Dios va a ser el lenguaje que quizás no tiene idioma. Cuando se habla que el Espíritu Santo habló en lengua, yo estoy seguro que había gente de todas las naciones, y eso es un ejemplo, vamos a tomarlo como un ejemplo. El Espíritu Santo era el Espíritu de la Trinidad, de uno. Ese se comunicó, y las personas que han tenido esa experiencia, y usted la ve, podrían atestiguar eso. Yo pienso que no es que cada cual, igual que el que muere, que escucha, que le dice no es tu momento, igual que la persona donde reciben el Espíritu Santo y mensajes que llegan, eso llega en tu lenguaje, pero eso son vibraciones. Y dicen que las vibraciones de Jesús eran a niveles de 1000 ohms. La del ser humano está en los 200 y pico, según David Hawkins. Pero en los 500 están personas de un nivel intermedio de elevación. Pero cuando usted viene de meramente usted a pararse al lado de esa persona, ya se está comunicando, recibiendo las vibraciones y aprendiendo y creciendo de esa obra. Así que nada, esos son ejemplos de romper paradigmas, porque tenemos que estar abiertos y flexibles a todo eso. Bueno, con el permiso, yo voy a decir una cosa. El día que Nora murió, estábamos sentados, ella y yo, en un reclinable. Y la perrita de nosotros estaba como a 4 metros de nosotros. Y ella empezó a ladrar de una forma distinta por completo. Y en eso yo me fijé y Nora empezó, a dejar de respirar ya. La muchacha que trabaja aquí era enfermera, licenciada en enfermera en Cuba, y le empezó a dar masaje y yo llamé. Pero la primera que se dio cuenta de la situación fue la perrita. Porque inclusive ladró distinto como ella ladra. Bueno, seguimos. Señor Cady,
La concepción del tiempo y del espacio de las hormigas no es nuestra propia concepción. Entonces dice Blavatsky. Y por lo tanto, si encontramos esas concepciones que no son nuestras concepciones y que están completamente en otro plano, no tenemos el derecho de negar a priori la existencia de otros planos de los que no tenemos idea, pero que deben existir, ya sea en planos superiores o inferiores al nuestro por muchos grados. Dr. Williams. Puedo sugerir sobre ese punto que todo animal nace más o menos con sus facultades. El hombre nace completamente desvalido e ignorante de todo y progresa, por lo que sabemos, hacia la adquisición y expansión de su inteligencia. Esto parece ser la diferencia más práctica entre la inteligencia de todos los animales y el hombre. Ellis. ¿Alguna vez ha visto cuando se le enseña a un perro a sentarse en sus patas traseras? Williams. Cuando a los animales se los pone sobre la influencia de la civilización, ellos siempre regresan, sin excepción, a la condición primitiva y anterior en la que nacieron. Esto muestra que no tienen capacidad para mantenerse por más tiempo de lo que están bajo la influencia de la civilización. Ellis. Ellos perderán mucho, pero ¿cómo podemos? Ay, se me fue esto, ¿qué pasó? No, va bien, dale. Ellos perderán mucho, pero ¿cómo podemos saber que no la desarrollaron antes? Si fueran puestos en diferentes circunstancias, claro que perderían mucho. William. En lo que respecta a nuestra experiencia, conocemos los términos en los que estaban y muy claramente. Ellos. Sabemos que ellos pueden aprender, por lo tanto se parecen al hombre. Si ponemos al hombre fuera de la civilización, ¿en qué se convierte? En nada más que un animal. Ay, llegó Blavatsky. Decir que los animales no tienen inteligencia es la mayor falacia en el mundo. ¿Cómo la ciencia nos puede explicar los hechos de que no hay animal o insecto al que no se le pueda enseñar a recordar y obedecer la voz del maestro? Tomen una pulga. Ella disparará un arma de fuego y tirará agua y hará toda clase de trucos. Nota, pulgas de circo, donde insectos entrenados tocaban instrumentos y movían objetos, eran una gran atracción en el siglo XIX. Nota, fin de la nota. Si una pulga tiene inteligencia, ¿cómo será con otros que son más desarrollados? ¿Cómo podemos decir que los animales no tienen inteligencia? Un señor que no se dice cuál es. No tienen la cualidad de pensar. Y dice Blavatsky, ellos no tienen la cualidad de razonamiento. Y sin embargo la tienen el Señor. Un caballo arrastrará una cuerda y disparará un cañón, pero él no sabe nada de los objetivos de esto. Blavatsky. Eso es otra cuestión que nunca ha sido contestada satisfactoriamente, porque simplemente es nuestra organización y nuestra soberbia humana la que nos hace hacer del hombre un rey de todos los animales. Yo digo que hay animales que, comparados con un hombre mortal, este se queda como el más inferior de los animales. No hay en el mundo un animal más sucio que el hombre. Y yo digo que es un gran insulto para cualquier animal ir y compararlo con un hombre. Yo me opondría si fuera un animal. No pueden encontrar ningún hombre que sea tan fiel como un perro. Él muestra sentimiento y afecto. No muestra poderes de razonamiento, sino que muestra inteligencia, sentimientos y memoria, igual que un hombre. Dale, Francisco, voy a parar aquí porque se te va a salir la palabra por el cocorioco. No.
Ernesto, ¿no tiene ningún comentario ahí? No, tremenda explicación. Tremenda explicación. Ajá, ok. Bueno, pues, Esto nos hizo a todos los animalistas brincar por la satisfacción de sentir a Blavatsky y decir estas cosas. Sí, ahora la admiro más que nunca. Claro. Hacer un comentario con lo que dijo ahorita Víctor. venga. A lo mejor Princesa sabía y tú no te diste cuenta que ella se iba y se estaba despidiendo de su nora. Bueno, puede ser, puede ser. Sí. Yo sé que ella salió corriendo, ladrando y corriendo en una forma distinta por completo. Sí. Y se fue con él abajo de la cama. Cuando ellos muchas veces, los animales, y eso en los últimos 10 años yo he estado muy cerca me he acercado todavía más al reino animal y vegetal. Los animales pueden temernos porque esa ha sido una experiencia que han aprendido. Nosotros los hemos maltratado. En la comunidad que yo vivo es una comunidad que fue creada donde los animales se tuvieron que retirar cada día más. Esto ya está lleno de casas. Pero cuando uno se acerca y comparte con ellos y les demuestra que son bienvenidos, ellos van poco a poco, como nosotros, van poco acercándose y ellos nos dejan saber ni que nos van a hacer daño y nos dejan saber que están alrededor de nosotros. O sea, las mariposas te vuelan alrededor de tu persona y se paran en tu cuerpo. Los pájaros hacen lo mismo, los conejos, todos los animales que tú los tratas y tienes relación con ellos, ellos ven tu, según perciben que hay una persona que está en una situación de tristeza, también perciben cuando tú los amas y los respetas. Y ellos entonces también aprenden y no olvidan. Yo estoy de acuerdo 1000% con Blavatsky y me alegro mucho de que es la primera vez que le escucho tan profundamente en esa definición. En otras veces pues no era tan amplia, pero así específicamente. Y cuando ella escribió esto, o sea que es interesante, esto es muy interesante. Bueno, sigue un pedacito un poquito más para adelante, Marilén. Sigo. Un poquito más, sí. Miren los pájaros que retienen su propia agua, dice el Señor. Otro Señor. Pero usted no puede comparar esto con la inteligencia humana, exaltó Blavatsky. Yo pienso que con toda probabilidad una hormiga tiene 1000 veces más intelecto que un hombre, si tomamos el tamaño proporcional. Señor, es bien sabido que cualquier burro inteligente, si se lo deja solo con una puerta entre él y el jardín donde puede obtener las cosas que necesitaría para comer, la abrirá la manija de la puerta. Nuevamente, vean la manera en que actúan los gatos que están fuera en la noche. En muchas de las casas en las que he estado, los gatos golpean los vidrios de la ventana con su cabeza en el balcón de enfrente. Y vean la forma en que los perros tocarán la campana algunas veces. Seguro que allí hay suficiente raciocinio. Señora Blavatsky, si pueden, vayan y comparen a un niño y a un gatito cuando nacen. ¿Qué puede hacer un niño? Y un gato inmediatamente se puede parar en sus patas y comer. Así mismo es. El presidente. Esto es, pienso, lo que el doctor William quiso decir justamente ahora, cuando dijo el animal nace más o menos con todas sus facultades y generalmente no avanza en eso, mientras que el hombre está aprendiendo y mejorando gradualmente. ¿No es realmente el punto? Doctor William, ese es exactamente el punto. Por supuesto que el hombre es un animal perfecto, porque es un animal que progresa. Señor Ellis, no es una cuestión de grado y ambiente. Blavatsky. Nosotros miramos a los animales como los hombres de ciencia nos miran a nosotros. El presidente. Pienso que es justo decir que la inteligencia animal no puede ser negada y simplemente añadir que la inteligencia del animal es de un plano diferente a cualquier cosa que nosotros
los humanos podamos apreciar. Y así irá subiendo más y más. Aquello que trasciende la inteligencia humana, no podemos pretender comprenderlo de ninguna manera. Esto responde a esa pregunta tal como ha sido hecha. Señor, sí, Señor, pero una de las grandes distinciones entre la inteligencia animal y la humana no es el hecho de que los seres humanos pueden hasta cierto punto trabajar con pensamiento abstracto, mientras que los animales solo pueden trabajar en lo concreto. Esto quiere decir, en gran medida, que al animal se le puede enseñar y aparentemente razonará junto con el hecho de que pueden obtener comida o algo que les guste. Mientras que un ser humano puede argumentar a partir de hechos y crear su entorno por medio de la imaginación. Yo creo que lo podemos dejar ahí, faltan 5 minutos. Y Bueno, debemos empezar de una página 22. ¿Puede llegar a señora Blavatsky? Bueno, dale. ¿Cómo le enseñas a un niño? Dándole un trozo de dulce o abofeteándolo. Por la fisiología saben que el niño pasa por todas las etapas de cualquier otra clase de animales. Y por lo tanto, pasa por las mismas etapas en que los animalitos están ahora. El presidente, creo que nos desviamos del tema. La cuestión es si hay alguna conciencia o ser consciente que conozca y haga una división del tiempo. El burro, hay una nota de Valentín. Una división del tiempo con el primer movimiento de la manifestación. Blavatsky debería pensar que no. Voy a la Blavatsky porque parece que cambia de... Sí. Dice Valentín que, por cierto, el burro es uno de los animales más inteligentes, algo que ya está probado por la ciencia. Abajo. Así mismo. No, me hizo gracia porque yo estoy en otra máquina y me sale la nota por allá por el libro. Bueno, vamos a cerrar entonces. Y valiente. Entonces, en la escuela de los animales... Inteligencia y cuco. En la escuela de los animales le pondrán al animal que sea más bruto una cara de hombre. ¿Cómo? No te entendí. En las escuelas de los animales, a los animales brutos le pondrán cara de hombre. Claro. Mira, Valentín puso, Gemas de Oriente. Al nacer todos los hombres llevan un hacha en la boca y con ella el tonto se corta cuando dice palabras necias. Sí, es verdad. Bueno, invocación de cierre. Agradecemos a los venerados maestros de sabiduría y compasión su participación y cooperación en esta sesión. Que durante la próxima sesión mantengamos nuestros pensamientos unidos en este trabajo que realizamos en beneficio de la humanidad. Oh vida oculta que vibra en cada átomo. Oh luz oculta que brilla en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Valentín, ¿tú puedes poner la oración de paz? O si no, lo leemos. Sí, déjame un momento, por favor. Si no se lee, no hay problema por eso. Llévame de la muerte a la vida, de la falsedad a la verdad. Llévame de la desesperación a la esperanza, del miedo a la confianza. Llévame del odio al amor, de la guerra a la paz. Que la paz llene nuestros corazones, nuestro mundo, nuestro universo. Condúceme de lo irreal a lo real, de las tinieblas a la luz, de los insensatos deseos al gozo pleno, de la ignorancia a la sabiduría, de la muerte a la inmortalidad. Paz,
paz, paz a todos los seres. El himno de la paz. Om. Que la paz irradie tanto en todo el cielo como en el vasto espacio etéreo en todas partes. Que reine la paz en toda esta tierra, en el agua y en todas las hierbas, árboles y criaturas. Que la paz fluya sobre todo el universo. Que la paz esté en todo universo. Y que siempre exista en todo paz y solo paz. Om. Paz, paz y paz para nosotros y todos los seres. Así hemos llegado al final de la noche hoy. Mañana viernes le toca al grupo que está terminando el libro, creo, ¿no? Nos veremos el martes, si Dios quiere. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Y acuérdense que el domingo tenemos la oración de sanación del Grupo de México. Sí, gracias, Víctor, por recordar. Y también el compendio. El compendio también, sí es verdad. Sí. Bueno. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Gracias. Que descansen. Igualmente, hasta mañana. Página 22. Vámonos, nena. Hasta el lunes 24, digo, hasta el martes 25 no se vuelve a estudiar aquí, ¿verdad? Y ahí está la... Buenas noches, Víctor y Rafa.